Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Las personas negras y las personas blancas deben entender la verdad acerca del Éxodo. La historia ha sido contada por los ganadores y los ganadores han sido las personas blancas. Ellos han ganado la partida anterior. Eso no se puede negar. Ellos la ganaron. Por lo tanto, ellos cuentan la historia. Ellos le han predicado al mundo con la Biblia. Le han predicado con la Biblia. Pero ellos están viendo la perspectiva de la Biblia como si toda la Biblia hablara solamente de las personas blancas. Pero eso no es correcto. Y yo les voy a mostrar en este video de cómo los que primero gobernaron el mundo, todos fueron personas negras. Y la Biblia explica de que las personas blancas eran las más insignificantes. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo los grandes reyes, los grandes faraones eran personas negras. Y Jesús fue el que le dio la vuelta a todo esto cuando él sacó a Israel de Egipto. Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros, y eran los negros los que tenían en servidumbre a las personas blancas, y por eso en este tiempo nos tocó pagarlo a nosotros. ¿Pagar qué? La servidumbre. Eso lo vamos a entender. Entonces, sabemos de que las personas blancas fueron los ganadores, lo sabemos, ellos fueron los ganadores, ganaron. Entonces, ellos nos cuentan la historia, y en la Biblia se habla del Éxodo. Pero en el Éxodo no se habla de que en Egipto hubiera un rey. No, no se habla de un emperador, ni se habla de un emir, sino que se habla de un faraón. Y el título de faraón le pertenece solamente al líder del grupo étnico de los negros, un faraón. Entonces, cuando hablamos de un faraón, estamos hablando de una persona negra sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando una persona blanca sube al poder supremo se le llama rey. Cuando una persona negra sube al poder supremo se le llama faraón. Cuando una persona asiática sube al poder supremo se le llama emperador. Cuando un árabe sube al poder supremo se le llama emir. Y estos títulos no se combinan. ¿Por qué? Porque tú no vas a ir a Inglaterra a decirle al rey, oye, rey, tú eres un faraón. Porque él te va a decir, amigo, estás confundido. Yo no soy un faraón. ¿No ves que soy un rey? Él te lo va a decir. ¿Por qué? Porque él simplemente no es un faraón. Entonces, a él no le pertenece el título de faraón. Y tú no vas a ir a China cuando estaban los emperadores, tú no vas a decirle a él, oye, tú eres un faraón, porque él te va a decir, amigo, estás confundido. Yo no soy un faraón. Los faraones están en Egipto y son negros. Él te lo va a decir a un emir. Es decir, cuando se le acusa en la Biblia de que Faraón no se está acusando a un árabe, no se acusa a un árabe, no se acusa a un asiático y no se acusa ni a un blanco, se está acusando a un negro, porque de los negros es que vienen los faraones, los reyes antiguos. Pero como la historia fue contada por los ganadores, los blancos, ellos dijeron, venga, nosotros desde el tiempo antiguo tenemos un problema con las personas negras. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que esclavizaron a nuestros padres en Egipto. Entonces, borrémosles la historia y digamos que los faraones son blancos. Y eso es lo que han estado haciendo. Le han estado ocultando la verdad a las personas negras y se han estado autoengañando. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que cuando la Biblia habla de faraón, los faraones eran blancos. Los que vivían en Egipto, ellos eran blancos.
cuando eso no es correcto. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque en el hebreo, cuando tú simplemente dices Egipto, ya estás diciendo tierra de negros. Ya los judíos saben de que un faraón, por eso a ellos no les gustan los faraones, porque ellos saben de que una persona negra hace referencia a un faraón. Es el líder de un negro, de los negros. Es la realidad. Un faraón es el líder de los negros. No tiene nada que ver el asiático, ni el árabe, ni siquiera el blanco, porque el título para el rey, para el líder de los blancos es rey. Pero para el de los negros es faraón. Incluso la Reina Valera muchas veces dice faraón, rey de Egipto. Pero eso es una mala traducción. ¿Por qué? Porque están combinando dos títulos. Y eso no se combina. Simplemente se le dice faraón o se le dice rey. No se le combinan los títulos. Es la realidad. ¿Por qué? Porque si la historia hubiera sido contada por los negros, pues ellos dicen no. Claramente los que están arriba deben ser los negros. Y el faraón es negro. Es realidad. Es realidad. Entonces, aquí nosotros debemos entender la verdad de la historia con los colores verdaderos. ¿Para qué? Para poder entender la historia. Si no, no vamos a poder entenderla de lo que ocurrió. Porque eso es lo que cuenta la Biblia. Presten atención. Jehová nuestro Dios, Él es el Can. Can significa soberano. Él es el soberano, el Can, que significa el soberano. De Can también es la palabra cámara. Viene el viviente que me ve. Él es el que observa todas las cosas. Y Jehová estaba observando de que en Egipto, que significa tierra negra o tierra de negros, tenían en servidumbre a Israel. Entonces los negros estaban sobre los blancos. Sobre los blancos. Y abajo estaba Israel. Israel. Y arriba estaba Egipto. Egipto. Y mire lo que hace Jehová nuestro Dios, que Él es un Can, el soberano. Él hace esto. Libera a Israel y pelea contra Faraón, humillando a Faraón, que es un varón negro. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, diciendo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Ahí le está diciendo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de negros y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. Jehová le recuerda a Israel, acuérdate que los egipcios estuvieron sobre ti. Acuérdate. Y eso les ha puesto como un odio en el corazón contra las personas negras. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ocurrió. Cuando Jehová nuestro Dios peleó contra Faraón, sacó a Israel. Israel estaba aquí, en servidumbre. Ellos salieron ¿qué? A reinar y Faraón y su séquito salió a pagar lo que había hecho. ¿Por qué? Porque todo lo malo que tú hagas, tienes que pagarlo. Entonces, cuando se nos cuenta la historia del Éxodo y decimos, no, es que los faraones eran blancos, las personas negras dicen, venga, entonces nosotros, ¿qué estamos pagando? ¿Cuál es el mal que hemos hecho? Pero la realidad es que fueron las personas negras las que iniciaron este conflicto, poniendo servidumbre sobre las personas blancas. Es realidad. Y si tú miras a una persona negra, en su físico es mucho más fuerte que una persona blanca. ¿Por qué? Porque ellos en el tiempo antiguo eran muy fuertes. Era una raza guerrera. Era conocida ¿por qué? Por matar y destruirse. Una raza temible. Una raza temible. Esa es la realidad. Una raza temible. Porque a los negros eran muy respetados en el tiempo antiguo. Esa realidad. Pero ¿qué ocurrió? Que se debilitaron y Dios les quitó la protección. Dios les quitó la protección y se la dio a Israel. ¿Por qué? Porque Dios siempre se hace del lado del más débil. Y el más débil en ese momento era Israel, que le tenían en servidumbre. Recordemos que Faraón mató los niños
para intentar matar a Moisés. Moisés se crió directamente al lado de personas negras, tanto que luego Moisés se casa con una mujer cusita, una mujer negra. La esposa de Moisés era una mujer negra, porque él se crió con personas negras. Es realidad, él se crió con personas negras. Entonces, ¿qué ocurrió? De que los que estaban arriba fueron para abajo y los que estaban abajo fueron para arriba. Y claro, como ellos ganaron, los ganadores, ¿qué empezaron a hacer? Pues simplemente escribamos la historia a nuestra manera, contemos la historia a nuestra manera y digamos que los faraones eran blancos y ocultemos la verdad a las personas negras. Ocultemos toda la verdad acerca de las personas. ¿Para qué? Para que no se levanten. ¿Por qué? Porque ellos pusieron servidumbre sobre nuestros padres. Es el tiempo de nosotros, ¿qué? Vengarnos. Y eso es lo que han estado haciendo, vengándose. Es realidad. Y volvieron y repitieron lo mismo. Entonces, a las personas negras les tocó que pagar todo lo malo que habían hecho. Les tocó pagar todo. Que eso lo vimos en Estados Unidos, Europa, incluso hasta Asia. Llegaron personas negras siendo esclavizadas, donde ponían servidumbre sobre ellas. Esa realidad a todo lugar llegó. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a, ¿qué? A vengarse, a decir, miren, Faraón se ha debilitado, aprovechemos todo el mal que le hizo a nuestros padres y cobrémoselo, repartamos su tierra, tomemos Egipto. Por eso en Egipto casi no hay personas negras, no hay faraones. ¿Por qué no hay faraones? Porque no se han levantado las personas negras. Las personas negras deben saber de que yo los puedo ayudar a levantarse. Yo les puedo enseñar toda la sabiduría que tenían los faraones, yo se las puedo enseñar, les puedo enseñar muchísimo más, los puedo llevar a una gloria mayor a la que estaban nuestros padres. Nuestros padres eran los grandes reyes antiguos, los grandes faraones. Yo los puedo llevar a esa gloria, esa unidad, y les puedo enseñar todo lo que deben aprender. Entonces, como ellos son los ganadores, dijeron, bueno, contémosle el relato bíblico a nuestra manera, como somos los ganadores, mintamos y no pasa nada. El problema es que se han estado engañando ellos mismos. ¿Por qué? Porque no permiten ver cómo esto se desequilibró. Y cuando tú vuelves y haces lo mismo, eso vuelve y se desequilibra. ¿Qué quiere decir? De que las personas que están abajo pasan de nuevo arriba y las que están arriba pasan de nuevo abajo. Es un ciclo, esto vuelve y se repite y no hay ni una persona que lo pueda detener. No hay persona que lo pueda detener. ¿Por qué? Porque cometieron el mismo error de las personas negras, que es hacerle lo mismo. Es el problema. Es como Faraón, rey de Egipto, puso servidumbre sobre las personas blancas, luego las personas blancas pusieron servidumbre sobre las personas negras. ¿Qué ocurrió? Repitieron el ciclo, se volvieron igual que los faraones, se pusieron iguales. Entonces Dios dice, no, yo siempre me pongo de parte del más débil. En ese momento las personas más débiles son las personas negras. Entonces Dios vuelve y permite el cruce, donde las personas negras salen ¿qué? A reinar y las personas blancas salen ¿a qué? A servir. Es la realidad. Se le da la vuelta a la condición. Quieran o no quieran. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque los que se volvieron ganadores, al final se volvieron ¿qué? Villanos. Se volvieron malos. Se volvieron villanos. ¿Por qué? Porque para mantenerse en la posición elevada de un rey, de un faraón, tú tienes que pensar y ser sabios y decir, no, nosotros no vamos a hacer lo mismo que nos hicieron ellos. ¿Por qué? Porque al final eso vuelve y se le da la vuelta. Vuelve y se le da la vuelta. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos ser como ellos. Entonces, las personas negras, cuando salgan, ¿qué deben hacer? Decir, no, nosotros no vamos a hacer como fueron ellos, con nosotros no. Nosotros lo vamos a dejar en libertad. Vivan ustedes tranquilos.
¿Por qué? Porque si las personas negras salen y ganan y hacen lo mismo que ellos hicieron con nuestros padres, eso vuelve y genera otra balanza, vuelve y se repite, vuelve y se repite. Y Dios no quiere que eso se repita, sino que cada uno se mantenga. Y la forma de mantenerse es a través de la justicia, de la rectitud. Esa es la verdad. Entonces, miren, la primera persona poderosa en el mundo se llamó Nimrod. Es el primer poderoso en el mundo. Y él era un varón negro, porque él era un cusita. Dice Génesis capítulo 10, versículo 8, diciendo, y Cusita, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y Nimrod tenía poderes extraordinarios. Y ustedes deben saber de que todos los humanos pueden acceder a ese poder. Todos los humanos pueden acceder a ese poder. Nimrod, el problema de Nimrod es que él fue rebelde contra Dios. Él utilizó el poder que Dios mismo le había dado para rebelarse contra él. Es como si yo, por ejemplo, si yo a ti te doy un poder y tú luego quieres atacarme a mí porque te crees más fuerte que yo. Pero yo te di el poder. Si yo te di el poder es porque soy más fuerte que tú. Y eso ocurrió con Nimrod. Jehová nuestro Dios le dio la vida a Nimrod, le dio todo el cuerpo, le dio poder. Y luego con ese poder que Jehová le había dado, intentó atacar a Dios. Intentó atacar a Dios. Y hoy en día se cuentan las historias de quién, de Nimrod y Gilgamesh, pero no lo presentan como un varón negro, sino que lo presentan como un varón blanco, cuando eso no es correcto porque él era cusita. Y los cusitas son negros. No puede haber cusitas blancos y eso sería una excepción muy grande, cosa que no lo dejarían reinar. ¿Por qué? Porque los cusitas solamente dejaban que sus hermanos fueran reyes o faraones en medio de ellos. Es decir, ellos dejaban reinar a uno que fuera de sus hermanos, un varón negro, solamente si el varón era negro. Es realidad. Entonces, siempre que lo presentan en las historias como un varón blanco es erróneo, erróneo. Y ellos conocían ese conocimiento antiguo. Y luego los masones y los Illuminatis, los masones y los Illuminatis, ellos adquirieron ese conocimiento de Nimrod, que Dios se lo dio a Nimrod, y Nimrod se lo dio a los egipcios, y luego Jehová nuestro Dios dejó de trabajar con las personas negras, porque ellos fueron los primeros. Dejó de trabajar con las personas negras y empezó a trabajar con las personas blancas. Y ellos empezaron a copiar ese conocimiento antiguo de los egipcios. Y por eso los masones y los Illuminati son tan reconocidos y tienen mucho poder e influencia. Esa realidad, ¿por qué? Porque ellos han adquirido ese conocimiento que era de los negros, que estaba con los negros, pero como Jehová dijo, no, yo no se los voy a dar a ellos, sino que se los voy a quitar. Y se los dio a las personas blancas. Y ahí es donde aparece Salomón. Salomón viene siendo igual a Nimrod, pero en versión blanca, un estilo moreno, porque Salomón es un estilo moreno, él no es tan negro ni tampoco es tan blanco, sino que él es un nivel intermedio, él es moreno, solidario. Y Salomón viene siendo como el máximo representante de las personas blancas, viene siendo como lo contrario a Nimrod. Y de ahí vienen los Salomones o los masones, que son los hijos de él que heredan ese conocimiento, y los Illuminatis. Y los Illuminatis que ellos creen que son hijos de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Moisés descendió de la montaña, su rostro resplandecía. Iluminados, el rostro resplandeciente. Esa realidad. Y ellos empezaron a copiar ese conocimiento que era de quiénes,
de las personas negras que primero habían estado en el poder. Es decir, los masones y los Illuminatis, por más conocimiento que tengan, no me pueden venir a decir a mí, es que, oye, nosotros somos los primeros y los guardianes de todos esos secretos, cuando eso no es correcto. Cuando eso no es correcto, ¿por qué? Porque cuando Abraham era uno, ya existían todas estas cosas, ya habían faraones, tanto así que había faraones que querían quitarle la esposa a Abraham, ya habían faraones y ellos eran los guardianes de ese conocimiento. Y Dios dijo, no, no voy a trabajar más con las personas negras porque son malas y rebeldes y voy a empezar a trabajar con las personas blancas. Y esas las personas blancas las que les da ese conocimiento. Esa es la idea. Es a las personas blancas que ya Dios dice, no, les voy a dar ese conocimiento, ¿por qué? Por medio de Abraham. Pero si ustedes leen el relato, ya habían faraones y había faraones que querían quitarle la esposa a Abraham, se la querían quitar. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba donde, con las personas negras, con las personas negras. Y luego pasó a las personas blancas. Y las personas blancas deben responder a esto, los masones y los Illuminatis. ¿Ustedes son los primeros en guardar esos secretos, estas verdades, esta ciencia, ese conocimiento? No, no. Los primeros fueron los negros. Esa realidad, fueron los negros. Y ustedes han estado aprendiendo de nuestros padres, pero han estado aborreciendo a las personas negras. Esa realidad. Porque miren, si aquí vemos, todos son blancos y poseen este conocimiento, porque este delantal, esta M, que viene de qué? De la Gran Madre, ¿no? Este collarcito que se cuelgan aquí viene representando esto mismo que utilizaban los faraones, que es una diadema alrededor del cuello. Por eso, si nosotros vemos esta imagen, voy a borrar un segundito. Vemos esta imagen. En esta imagen se puede ver cómo un masón moderno imita una imagen antigua de los egipcios, donde es una persona negra, que ellos eran los que primero guardaban esos conocimientos. Y como ellos guardaban esos conocimientos, ellos quisieron, se enaltecieron y pusieron servidumbre sobre las personas blancas. Y entonces Dios dijo, no, les voy a quitar ese conocimiento y se lo voy a dar a las personas blancas. Mientras tanto, las personas negras van a ir a un castigo. Que por eso ustedes pueden ver de que las personas negras casi no nos podemos levantar, porque hemos estado pagando un castigo. Pero ustedes deben saber de que ustedes son personas negras y quieren conocer todos esos secretos, yo se los puedo enseñar y les puedo enseñar por qué ellos hacen esto y por qué esto les puede dar poder, tener influencia sobre los demás, ser más fuertes. Esa realidad les puede enseñar todo eso. Es decir, volver a la gloria en la que estaban nuestros padres. ¿Por qué? Porque si seguimos detrás de ellos aprendiendo, no vamos a poder volver a la gloria en la que estábamos. No vamos a poder. Es realidad. Deben entender que los primeros que guardaron esos conocimientos fueron las personas negras. Fueron los primeros. Y luego las personas blancas. Es realidad. Ellos llegaron después. Después. De Abraham, Isaac y Jacob. Pero es que del principio de la creación hasta Abraham ya había pasado mucho tiempo. Ya había pasado mucho tiempo. Esa realidad ya había pasado mucho tiempo. Y los negros eran los que gobernaban el mundo. Esa realidad. Y yo los puedo ayudar aquí a forjar un mundo a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque ellos han moldeado el mundo a su imagen, a su semejanza. Y nosotros, los negros, no hacemos parte de su mundo. Es difícil conseguir un trabajo, es difícil estudiar, es difícil que nos acepten, nos miran como ladrones, como lo peor, pero si nosotros tomamos el control, forjamos un mundo a nuestra imagen, a nuestra semejanza, donde nosotros no vamos a ser iguales a ellos. Debemos ser, ¿qué? Mejores con la ayuda de nuestro Dios.
Jehová de los ejércitos, y su Hijo, Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Esa es la realidad. Ahora bien, otra cosa que ellos ocultaron, ellos han estado ocultando el conocimiento, porque el conocimiento es para todos, es para todos. Han estado ocultando la verdad acerca de Jesús. La han estado ocultando. Han ocultado a Jesús. Cuando Jesús es un varón negro de cabello blanco y lo han ocultado a través de esta imagen de un Jesús blanco y rubio, cuando Jesús nunca ha sido blanco y rubio. Eso es un error ¿de quién? Del Vaticano, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas, del movimiento misionero mundial, de los de la Pentecostés, de los católicos, de los judíos, de que están presentando un Jesús que no es correcto, que no enseña la Biblia. La Biblia no enseña que Jesús es blanco y rubio, al contrario, nos presenta diciendo que Jesús es negro de cabello blanco. Tú lo puedes leer tranquilamente con tu Biblia. 4 citas bíblicas, 15 minutos te demoras estudiando Apocalipsis capítulo 1, donde dice, la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Y dice que Jesús es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y comparan su piel a las piedras de jaspe y de cornalina. Entonces tú vas a unas artesanías y dices, ¿de qué color es una piedra de jaspe? Por favor, véndale una piedra de jaspe y te van a vender una piedra así. Y te vas a dar cuenta de que ese es el color de piel de Jesús. Y su cabello es blanco. Miren, son tan conchudos los católicos, son tan conchudos el Vaticano, que la Biblia te dice que Jesús tiene el cabello blanco y lo pintan negro. Y una persona lee que dice que el cabello es blanco y no puede entender. No puede entender, esas imágenes no corresponden. ¿Por qué? Porque quien las creó fue Leonardo da Vinci, un masón. Y los masones odian a Jesús, Yeshua HaMashiach, lo odian. Esa realidad. Odian a Jesús, a Yeshua HaMashiach. Ellos no tienen amor, porque Jesús es el amor. Ellos no tienen amor. Y crean estas imágenes, ¿para qué? Para confundir a las naciones. Porque la gente hoy en su subconsciente tiene no. Jesús es un varón blanco y rubio. ¿Quién fue blanco y rubio? El rey David. El rey David sí es blanco y rubio, pero Jesús, por ser un descendiente de él, no es blanco y rubio, sino que al contrario, él es negro de cabello blanco. Tú lo puedes leer en tu Biblia. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. ¿Por qué Leonardo da Vinci hizo esas imágenes erróneas? Porque él quería confundir. Y esas imágenes corresponden al anticristo. A un ser que se hace pasar por el verdadero Cristo. Este no es el verdadero Cristo. Este no es el verdadero Jesús. Este no es el verdadero Yeshua HaMashiach. Este no es. El verdadero Cristo es este. Y tú lo puedes leer en tu Biblia. Y si tú, ese es el verdadero Cristo. Y si tú lees y tu Biblia no dice que Jesús es negro, yo elimino todo el trabajo que yo he hecho. Lo elimino. Porque estaría mintiendo. Y yo no podría mentir contra Jesús. Pero yo le estoy diciendo la verdad porque su Biblia, en inglés, francés, todos los idiomas dice que Jesús es negro de cabello blanco. Toda Biblia lo dice. Toda Biblia dice que Jesús es negro de cabello blanco. Toda Biblia lo dice. Sino que las personas no quieren comprender eso. Y yo se las digo y mucha gente me dice, no, eso es pura mentira. Tú quieres es poner un Jesús negro. No, es lo que tu Biblia dice. Lee tu Biblia. Y verá que te va a decir que Jesús es negro de cabello blanco y siempre ha estado ahí. El problema es que tú no lees la Biblia. Siéntate, 15 minutos, lees tu Biblia y vas a aprender la verdad acerca de Jesús. Y luego me agradeces, me dirás, oye,
Gracias porque tú me enseñaste la verdad acerca de Jesús. Esas imágenes no corresponden al verdadero Jesús. Y las personas son arrogantes y empiezan a decir, no, eso es mentira. Primero, ve y lee la Biblia. Lee tu Biblia. Son 4 citas bíblicas, no te demores nada. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Ahí dice que Jesús es de color bronce bruñido. Entonces investigas, ¿cuál es el color bronce bruñido? Ese es el color bronce bruñido. Como los negros, como los morenos. Luego dice que es como las piedras de jaspe. Investigas, como la piedra de jaspe. Y luego dice que el color del cabello de Jesús es blanco como la lana. Y es lana porque se parece al cabello afro. Es como el cabello afro, pero blanco. Y si tú quieres comprender por qué Jesús debía ser negro, hay muchos videos en mi canal en que habla por qué. ¿Por qué Jesús debía ser negro? Aunque yo en este video te puedo ahorrar eso, porque en esta diapositiva es donde yo explico por qué Jesús debía ser negro. Y vamos al grano rápidamente, porque el tema es complicado y es largo. Ustedes deben saber de que la historia de la Biblia no empieza con Israel. No, eso se lo deben sacar de la mente. Israel viene siendo un personaje secundario. Esa es la realidad. El personaje principal es Adán y Eva. Pero Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Y el primero que abre matriz es Caín. Caín significa el adquirido de Jehová. Caín. Caín. Jehová nuestro Dios, él es un Can. Un Can significa soberano, el soberano. Y su hijo es Caín, el adquirido. Por eso Jehová nuestro Dios siempre pide el primogénito. El primogénito de la creación es Caín, el que le pertenece a Jehová. Pero como Adán y Eva eran imperfectos, ellos le dan una ofrenda a Jehová nuestro Dios imperfecta, que es Caín. Y Caín comete un error, y es que él mata a su hermano porque él nace con un defecto. Él mata a su hermano y recibe una M de maldición. Recibe una M de maldición. Y esa maldición se la pasa a su descendencia. Esa M de maldición se la pasa a su descendencia. Se la pasa de Caín, se la pasa a Can. Can también es maldecido. Y Can, padre de Canaán, recibe esa maldición. Y todos los cananeos reciben esa maldición. Ahora bien, los cananeos son los primeros en ocupar la tierra prometida y la ocupan por más de 2500 años. A los judíos no les gusta que enseñen esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, nosotros somos los primeros, nosotros somos los dueños de la tierra, cuando eso no es correcto. La escritura dice, Can es padre de Canaán. Y antes de Canaán llamarse Israel, se llamaba como Canaán y le pertenecía a los negros. Esa realidad. Y esto no le gusta a ningún judío, eso no le gusta a ninguno. Por eso ellos cuentan, es la mitad de la historia, lo que a ellos les conviene. Y los cananeos eran negros. Ellos eran negros. Y miren eso es tan importante. Como los cananeos son los primeros, ellos son el reflejo de Dios. Ellos son el reflejo de Dios. Y ellos nos permiten entender a Jehová. Por eso Jehová nuestro Dios, él es un Can, un soberano. Y Jehová nuestro Dios, él es un varón negro. Y a él lo cubre una luz. Lo cubre una luz. Por eso nadie puede ver a Dios. Porque a él lo cubre una luz. Y esa luz es muy bella. Esa luz te puede, si tú miras a Dios, te puede matar. Esa idea porque es muy poderosa, es muy bella. Además, es muy grande. Es muy grande. Y ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. 2500 años. Habitaron la tierra prometida. Ellos recibieron la ley. Ellos recibieron el sacerdocio. El primer sacerdocio que existió es del orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque cuando Abraham era uno, dice que Abraham dio los diezmos de todo a
Melquisedec. Abraham era uno, todavía no existía el sacerdocio arónico, pero ya existía el sacerdocio del orden de Melquisedec, donde Melquisedec era sacerdote y rey de Salem. Cuando Abraham miraba la tierra prometida, miraba a quiénes, a los cananeos. Cuando Isaac miraba la tierra prometida, miraba a los cananeos. Cuando Jacob miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Y recordemos que después de Jacob, Israel vivió 400 años en Egipto, en servidumbre. Y todavía el cananeo habitaba la tierra. Habitaba la tierra. Entonces, cuando los cananeos habitaban la tierra prometida por más de 2500 años, ¿dónde estaba Israel? Israel no existía. No existía para nada. Y ellos ya tenían sacerdotes, tenían el sacerdocio de Melquisedec, mucho más antiguo que el sacerdocio que se le dio a Israel, que es el sacerdocio arónico. Mucho más antiguo. ¿Por qué? Porque los negros son primero y ellos gobernaban el mundo antiguo. Miren, todo lo que se habla de los Anunnakis, todo lo que se habla de los egipcios, de las pirámides, la construyeron los negros. Mucha gente dice, no, esos fueron extraterrestres. No, fueron los negros los que construyeron todo eso. Si tú has escuchado hablar de los Anunnakis, de los egipcios que construyeron las pirámides, y tú dices, wow, todo lo que hacían ellos, te estás asombrando de los negros. El problema es que nosotros, como llegamos muy alto, cuando nos tocó caer, caemos muy bajo. Entonces tú dices, venga, estas personas negras fueron las que construyeron esas cosas tan sublimes. Sí, fueron las personas negras las que construyeron las pirámides y ellos fueron los Anunnakis. Esa es la realidad. La Biblia lo dice, que en los tiempos en que Israel iba a tomar la tierra, ya vivían ¿qué? Los hijos de Anak, los Anunnaki. Y vivían cerca a Canaán, porque eran cananeos literalmente. Y ellos tenían el sacerdocio de Melquisedec. Y Dios le dice a Israel, mira, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios le está diciendo a Israel, yo no soy como tú, yo no soy un varón blanco, sino que soy un varón negro, como los cananeos, porque yo soy un can, un soberano. Eso es lo que él dice cuando le hace el juramento. ¿Y qué ocurre? De que los cananeos, por causa de la maldición, empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y ellos estaban esperando a un Mesías, que se iba a llamar Melquisedec. Lo estaban esperando. Pero Jehová dice, venga, no. Ustedes han pecado gravemente contra mí. Voy a traer a la descendencia de Jacob y los voy a reemplazar. Todos sabemos de que ahí hay un reemplazo, donde Dios reemplaza personas negras por personas blancas. Pero a Melquisedec no lo reemplaza. Melquisedec sigue siendo el Mesías. Pero él no llega con sus hermanos los cananeos, sino que llega con sus hermanos los israelitas. Con sus hermanos israelitas. Pero cuando él no llega siendo un varón blanco, sino que llega siendo un varón negro. Nace en la tribu de Judá. La tribu de Judá está compuesta por personas blancas y personas negras, porque Dios necesitaba que un remanente de personas negras quedara para que el Mesías, Melquisedec, naciera siendo un varón negro. Y es la tribu de Judá la que recibe a Jesús, Yeshua HaMashiach. Y ellos dicen, venga, ¿por qué el Mesías es negro? Aquí estamos viendo de que el Mesías debía ser negro, sino que Dios simplemente ¿qué hizo? Cambió los pueblos. Recordemos que los primeros que se ordenaron por tribus fueron los negros. ¿Por qué? Porque cuando Jehová nuestro Dios trae a Israel, Dios a Israel los ordena por tribus, las 12 tribus de Israel. Y
Los que se ordenan por tribus son los negros. Los cananeos estaban ordenados por tribus. Ellos también tenían 12 tribus. Y esas tribus tú las puedes encontrar ¿en dónde? En África. Las encuentras en África. Y encuentras a los cananeos todavía ordenados por tribus. Encuentras a los negros ordenados por tribus todavía. Es realidad. Los encuentras todavía ordenados por tribus. Pero como ellos fueron desechados, a Israel se le dio el privilegio de recibir al Mesías. Pero cuando ellos lo miran, dicen, venga, él es un varón negro. En el libro de Daniel dice que el Mesías debía ser negro. En Daniel 10. Ellos dicen, no, no lo queremos, porque él no es como nosotros. Matémoslo. Y ahí es donde ellos matan a Jesús y lo rechazan. Lo venden por 30 piezas de plata. Pero el Mesías debía ser negro, ¿por qué? Porque los que estaban antes eran negros y Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. ¿Por qué? Presten atención a esto. En el cielo, en el libro de Daniel, capítulo 10, se habla de un libro que se llama el libro de la verdad. Y el libro de la verdad es cómo debía ocurrir toda la historia de la humanidad. La intención de Dios no era de que Adán y Eva pecaran. No. La intención de Jehová nuestro Dios era de que Adán y Eva vivieran para siempre. Entonces, yo les voy a contar la historia de cómo debían suceder las cosas. Jehová nuestro Dios crea a Adán y a Eva. Adán y Eva son perfectos. Son perfectos. Y Caín nace siendo perfecto. La intención de nuestro padre era que nadie comiera del fruto prohibido. Adán y Eva no comen del fruto prohibido. Por lo tanto, Caín nace siendo perfecto. Recibe la primogenitura. No recibe maldición porque él no mata a su hermano, sino que él es un joven que sirve a Jehová nuestro Dios y que anda rectamente. Él dio la mejor ofrenda. Y su descendencia, en vez de recibir maldición, recibe bendiciones. Toda la descendencia de Caín es bendecida. Los que reciben el Mesías son los cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos no pecan contra Jehová nuestro Dios. Ellos estaban esperando el Mesías, Melquisedec, y Melquisedec hubiera llegado con la única diferencia de ellos es que el Mesías tiene el cabello blanco y sus ojos son rojos del vino. Un varón fuerte y temible, sabio, que se llama Melquisedec. Que ese es su nombre sacerdotal, el nombre sacerdotal de Jesús. Y aquí decimos, bueno, si el Mesías nace con los cananeos, ¿para qué traemos a Israel? No necesitamos a Israel. Y esa es la realidad. Así era como debía ocurrir la historia. El Mesías debía haber nacido con los cananeos. Pero como los cananeos pecaron tan gravemente, el Mesías se le quitó y se le dio a Israel. Pero Israel lo desechó. Dicen, no, no queremos a ese Mesías, no lo queremos. Estamos esperando otro. Que venga otro Mesías. No les va a llegar otro Mesías. Les va a llegar es el anticristo. Es la realidad. Entonces, si la descendencia de Caín no hubiera pecado, el Mesías hubiera llegado con ellos. Ellos hubieran recibido que a un varón negro de cabello blanco, el Mesías. Ya. Israel no lo hubiéramos traído, porque ¿para qué vamos a Egipto y traemos a Israel? La necesidad de traer a Israel ocurre porque el pecado desordena todo. El pecado desordena todo. Entonces, Jehová nuestro Dios crea a Adán y a Eva. Caín, Adán y Eva pecan contra Jehová nuestro Dios. Caín nace siendo imperfecto. Mata a su hermano. Recibe la P, pero también una M. Esa maldición se la pasa a sus descendientes. Sus descendientes empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios dice no. El Mesías no va a llegar con ellos, sino que va a llegar con otro pueblo. Y a ellos los manda a matar. Le dice Israel, Israel, mata al cananeo. Israel no obedece, sino que hace al cananeo tributario. Y muchos de los cananeos se van es para África. Y Dios cambia los pueblos.
pero no cambia el Mesías seguía siendo el mismo, y el Mesías es enviado por Dios a la tribu de Judá, y nace como un varón negro, de cabello blanco, y los que lo reciben dicen, venga, ¿por qué el Mesías es negro si nosotros somos blancos? Y ellos no entienden de que Dios cambió los pueblos. Entonces ellos dicen, ay, venga, él es Melquisedec. Él es Melquisedec. Jesús es el mismo Melquisedec. Y por eso la escritura dice, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es realidad. Es según el orden de Melquisedec, porque Jesús es el mismo Melquisedec. Ese es su nombre sacerdotal. Ese es su nombre sacerdotal. Ahora bien, los judíos dicen, venga, no queremos a ese Mesías. No lo queremos. Ya pudimos entender por qué el Mesías debía ser blanco, debía ser negro, perdón. Debía ser negro y no podía ser blanco. ¿Por qué no puede ser blanco? Porque Can, que significa soberano, Jehová nuestro Dios, Él es negro y a Él lo cubre una luz. A Él lo cubre una luz. Lo cubre una luz. Y Él, es decir, en esta luz, Él es negro. Y Jesús es la viva imagen de Jehová nuestro Dios. Melquisedec es el que deja ver a Jehová. Es realidad. Él es el que lo deja ver. Él es la viva imagen de Dios. Entonces, cuando vemos al Hijo, estamos viendo al Padre. Es realidad. Por eso, uno de sus discípulos le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, verme a mí es ver al Padre. Por eso él no podía ser blanco, el Mesías no puede ser blanco. Y eso es lo que va a ocurrir, de que en esos tiempos se va a levantar un varón blanco y se va a hacer pasar por Jesús, por el Cristo verdadero. Esa realidad. Y ahí es donde entra cada persona a leer su Biblia, porque la Biblia de cada uno le va a decir, no, mira, Jesús es un varón negro de cabello blanco. Entonces, como los judíos no quisieron a Jesús, sino que se aprovecharon de él y lo mataron, lo vendieron por 30 piezas de plata, para que se cumpla la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay dos ángulos. Hay una piedra base, una piedra fundamental y una piedra angular. La primera base que tenía el Mesías eran los cananeos, pero ellos perdieron al Mesías, perdieron su piedra angular. Y la piedra angular se le dio a Israel, porque Dios hizo otra base. Piedra fundamental y piedra angular. Y es con los judíos que llega el Mesías, la piedra angular. Pero dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los que están aquí. Los que están aquí en el nivel intermedio. Vendrían siendo como los masones, los Illuminatis, los gobernantes, los reyes, los príncipes. Dicen, no queremos a Jesús, no queremos que Él gobierne sobre nosotros. Bueno, entonces la piedra que desecharon los edificadores, ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Bueno. Entonces Jesús dice, me voy. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús se va con el otro ángulo, con sus hermanos, con los que él debía haber nacido. Se va.
Israel pierde el Mesías. Y aquí genera un vacío. ¿Por qué? Porque el anticristo no se puede manifestar si Jesús sigue siendo el Mesías de Israel. Pero como ellos cometieron el error de venderlo, ellos vendieron a Jesús por 30 piezas de plata, el Mesías todavía estaba en Israel, protegiéndolos y cuidándolos. Pero cuando tú vendes algo, eso que tú tienes debe ser removido de tus pertenencias. Pero hasta el momento Jesús no había sido removido. Pero Jehová nuestro Dios dice, ya dijo hace rato, remuevan el Mesías y pónganlo en su nueva base. Que la nueva base son los cananeos. Son los cananeos. Ahí está, en su nueva base. Entonces, aquí se generó un vacío y ese vacío va a ser llenado por el anticristo, un varón que se hace pasar por Jesús, un varón blanco que se hace pasar por Jesús. Y ahí se puede manifestar el anticristo. Ahí se puede manifestar. Porque Jesús se fue. ¿Por qué? Porque él fue vendido por 30 piezas de plata, pero hasta el momento lo que ellos habían vendido no había sido removido. Entonces Jesús se va con sus hermanos, con los cananeos, que es lo mismo que pasa con José. Los hermanos de José, que son representados por las 12 tribus, venden a José, lo venden, y él es llevado ¿a dónde? A Egipto. Y en Egipto él se vuelve un faraón fuerte. Asimismo va a pasar con Jesús, Yeshua HaMashiach. Ya no lo van a encontrar con los judíos, ya no lo van a encontrar con los cristianos, ya no lo van a encontrar con los testigos de Jehová, ya no lo van a encontrar con los mormones, ya no lo van a encontrar con los católicos, sino que él es llevado y puesto en Egipto. ¿Por qué? Porque Israel vendió el Mesías, pero hasta el momento no había ocurrido un efecto de mover eso que tú habías vendido. Es como cuando tú vendes algo, pero tú dices, venga, yo vendí mi carro, pero el carro todavía está ahí. Pero luego aparece el dueño y dice, venga, ese carro es mío, y te lo remueve. Entonces, en la escritura dice que Israel vendió el Mesías por 30 piezas de plata. Y como ellos lo vendieron, no lo pueden retener. No lo pueden retener, ¿por qué? Porque ya fue vendido. Entonces, Jesús es llevado a otra base, y eso le da el lugar al anticristo para que se posicione y cometa la abominación desoladora, porque eso debe ocurrir, eso debe ocurrir, eso es realidad. ¿Por qué? Porque las personas blancas lo que han hecho es que esconder a Jesús, avergonzarse de él, cuando quien los redimió fue un varón negro. Y ya perdieron el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías ahora le pertenece a los cananeos. Está con los cananeos, con los que él debía haber nacido. Israel ya perdió el Mesías, ya no puede hacer nada. Simplemente revolcarse en el polvo. Esa es la verdad. Entonces, Israel pierde el Mesías y eso le da lugar para que aparezca el anticristo. El anticristo. ¿Por qué? Porque con Jesús, Yeshua HaMashiach estando ahí, el anticristo no se podía manifestar. Por eso él debía ser removido y puesto con sus hermanos. Que es lo mismo que pasa con José. El José es vendido por sus propios hermanos, lo venden. Lo venden. Y luego es puesto y llevado en Egipto como faraón. Es lo mismo que ocurre con Jesús. Es lo mismo. Ya no van a poder encontrar a Jesús entre los cristianos. Ya no van a poder encontrar a Jesús entre los testigos de Jehová, entre los del movimiento misionero mundial. No lo van a poder encontrar, no lo van a poder sentir porque él se fue con los cananeos. Eso es la idea. Para que se comprenda lo que dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Del ángulo. Y por eso digo de que las personas negras van a empezar ¿qué? A crecer. Van a empezar a crecer, van a empezar a crecer. Van a empezar a crecer y eso no lo van a poder detener. Por más de que hagan la guerra, no van a poder detenerlo. Porque la obra es obra de Dios. Y Él actúa desde el cielo y Él hace todo lo que Él quiere. Esa es la realidad. Entonces, ya pueden entender por qué Jesús debía ser negro. ¿Por qué debía ser negro?
Y el problema con Israel es que Israel solamente se cuenta esta mitad de la historia, desde aquí para allá. Y esa parte de la historia no la cuentan. Y no les gusta escuchar esta parte de la historia, cuando esta es la primera parte de la historia y ellos son la parte segunda, son el personaje secundario. Es realidad. Los primeros son los cananeos. Y Jehová le dijo a Israel, Israel, acuérdate que no es por tu justicia que yo te doy la tierra de ellos, no es por tu justicia, sino por la impiedad de ellos. ¿Por qué? Porque quien nos da el reflejo de Jehová nuestro Dios es Caín, son los cananeos, es Melquisedec, él nos da el reflejo, mas no Israel, Israel no nos da el reflejo, es decir, Jehová nuestro Dios no es un varón blanco, es realidad. Jehová nuestro Dios no es un varón blanco, aunque su luz es blanca y él por dentro es un varón negro, es la realidad, es realidad. Él vendría siendo de ambos, pero ellos no nos dan la verdadera imagen de Dios, no nos da. Quien nos da la verdadera imagen de Dios son los cananeos y es Jesús. Que al final Jesús es del orden de Melquisedec, porque él es el mismo Melquisedec. Es realidad. Hay videos donde explico todo lo que Jesús ha hecho, porque Melquisedec es el que bendice a Abraham para que Abraham en el futuro su descendencia pueda habitar la tierra prometida. Y él le da dos símbolos. Le da el símbolo del vino y le da el símbolo del pan, representando de que Melquisedec, a través de la descendencia de Abraham, iba a nacer. Iba a aparecer como Jesús, Yeshua HaMashiach. Melquisedec, al darle el vino, representa que la sangre. Y el pan representa el cuerpo. El cuerpo. Y él se la dio a Abraham para que Abraham comiera y tuviera dentro de él, ¿tuviera quién? Al Mesías. Y lo pasara a través de su descendencia hasta la tribu de Judá. Por eso Judá también tiene un descendiente que se llama Fares, el linaje de los faraones. Y aparece como Jesús, Yeshua HaMashiach. Y recordemos, en el libro de Melquisedec se habla de que Abraham llevaba una jarra y en esa jarra llevaba un carbón del altar. Por eso a Jesús se le compara a un carbón encendido, haciendo la comparación literal de que él es negro como el carbón y un fuego encendido del altar de Dios. Un fuego encendido del altar de Dios. Y Abraham cargaba el Mesías, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, que es el mismo Melquisedec. Por eso él envió esos dos símbolos, se los dio a Abraham para que los comiera y sostuviera en su ADN al Mesías, porque ellos ya no lo podían sostener, eran muy perversos, eran muy malos. Y ellos fueron enviados a África, que África es un nombre lógico que le pusieron, porque el nombre original de ellos es Dundaín, de la descendencia de Can, de la descendencia de Caín. Esa es la realidad.